Habían pasado apenas 4 meses desde que Elena falleció, y la mansión de los Montalvo, en las colinas de San Ángel, se había transformado en un templo silencioso del duelo. Alejandro Montalvo, uno de los empresarios más exitosos del país, con inversiones en tecnología, hotelería y bienes raíces, se había convertido en una sombra de sí mismo. Viudo a los 38 años, ahora era padre soltero de 2 bebés gemelos, Lucía y Julián, que lloraban cada noche como si presintieran que la única persona que sabía cómo amarlos ya no estaba. A pesar del lujo que los rodeaba, el eco del llanto infantil era lo único que llenaba el vacío de esa casa. Alejandro no era un hombre acostumbrado a la impotencia. Siempre había tenido el control de todo: contratos, fusiones, discursos frente a inversores. Pero frente a sus hijos no encontraba respuestas. Contrató niñeras de renombre, terapeutas infantiles, médicos y hasta especialistas en sueño infantil. Cambió el mobiliario del cuarto de los niños más de una vez, instaló luces con sensores de temperatura, música relajante, colchones antirreflujo. Nada funcionaba. Lucía y Julián seguían llorando, cada noche, al mismo tiempo, como si recordaran algo que sus cuerpos aún no sabían nombrar: la ausencia de su madre. La noche era el momento más duro para Alejandro. Se quedaba de pie en el umbral de la habitación de los bebés, observando a cada nueva niñera hacer su mejor intento. Algunas se mostraban firmes, otras temblaban de nervios al ver al patrón en 1900. Silencio detrás de ellas. Ninguna lograba más de 15 minutos de calma. Él volvía a su cuarto con la camisa arrugada y el alma hecha pedazos. Hasta que una tarde, en medio de un cambio rutinario de personal doméstico, llegó a la casa una joven que no llamó la atención de nadie. Se llamaba Isabel Duarte. Tenía unos 25 años, cabello recogido en un moño bajo y una mirada cálida, aunque tímida. No venía con referencias espectaculares ni estudios universitarios. Solo había trabajado en Minos-en-Neuf, casas más pequeñas, cuidando ancianos y limpiando. Aceptó el trabajo sin hacer demasiadas preguntas. Le asignaron tareas de limpieza general, aunque pronto fue rotando por distintas áreas de la casa según la necesidad. Era diligente, callada, y siempre parecía saber cuándo retirarse o cuándo acercarse. Alejandro apenas la notó las primeras semanas. Ella pasaba como un susurro por los corredores llenos de mármol, cumpliendo sus tareas con una discreción que rozaba lo invisible. Hasta que una noche ocurrió algo inesperado. La niñera de turno había renunciado esa misma tarde, agotada por el ritmo del trabajo y la presión emocional. Alejandro, desesperado, ordenó a uno de los empleados que se quedara vigilando a los niños hasta que pudiera resolver el reemplazo. Nadie se atrevió. Todos sabían lo exigente que era con el cuidado de los pequeños. Fue entonces cuando Isabel, sin levantar la voz ni esperar aprobación, subió al cuarto de los gemelos, empujada por un impulso que ni ella misma supo explicar. Había escuchado ese llanto muchas veces desde la cocina y le dolía el pecho cada vez. Entró con pasos suaves, como si pidiera permiso al silencio. No encendió la luz principal, apenas una lámpara de noche que lanzaba un resplandor tenue sobre las 2 cunas. Los bebés lloraban desconsoladamente, con las mejillas rojas y los puñitos cerrados. Isabel no los alzó, no al principio. Se sentó en el suelo, entre ambas cunas, y empezó a susurrar una canción. Era una melodía de su infancia, una que su abuela le cantaba cuando vivían en Guanajuato y no tenían electricidad. Su voz era apenas audible, pero dulce como el agua tibia sobre una herida abierta. Poco a poco, el llanto bajó de intensidad. Julián fue el primero en reaccionar, girando su cuerpecito hacia el borde de la cuna. Lucía tardó un poco más, pero también empezó a calmarse. Isabel se puso de pie con suavidad, los tomó uno a uno en brazos
y con una manta que encontró al pie de la cama, se recostó en una alfombra acolchada. Los abrazó con cuidado, como si fueran frágiles vasijas de barro. Su cuerpo era cálido, sus latidos constantes. No se movió ni una sola vez mientras los bebés, finalmente, se quedaban dormidos. Ella también cerró los ojos, rendida, con una paz que no había sentido en años. Alejandro se había detenido en seco frente a la puerta. Lo había visto todo. No quiso interrumpir. Se quedó allí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. No recordaba la última vez que sus hijos se dormían sin llorar. Observó a Isabel, acostada en el suelo, abrazando a sus bebés como si fueran suyos, y algo dentro de él se quebró. Una grieta en el muro de su tristeza dejó pasar un rayo de luz que no esperaba. Aquella joven, sin decir una sola palabra, había hecho lo que nadie había podido. Si tú estuvieras en el lugar de Alejandro, ¿qué habrías sentido al ver esa escena? Comenta aquí abajo lo que harías, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con la espalda adolorida y el corazón sereno. No sabía si la despedirían por haberse atrevido a hacer algo fuera de sus funciones, pero no se arrepentía. Subió a su habitación y retomó sus labores habituales. No esperaba ningún agradecimiento. Sin embargo, al mediodía, fue llamada a la oficina de Alejandro. Entró nerviosa, limpiándose las manos en el delantal. Él estaba sentado detrás del escritorio con una expresión distinta. No era el hombre frío de siempre. La miró durante unos segundos, que parecieron eternos, y le dijo: «Gracias. Anoche mis hijos durmieron por primera vez desde que su madre murió». Isabel no supo qué responder. Bajó la mirada, murmuró algo parecido a «de nada», y se dispuso a salir, pero Alejandro la detuvo. «A partir de hoy, quiero que seas tú quien cuide de ellos. No como niñera, sino como alguien que ya les dio algo que nadie más pudo: paz». Isabel sintió que el aire se volvía más denso, como si su vida estuviera a punto de cambiar para siempre. Aceptó con un leve asentimiento. Desde ese día pasó a ser la persona más cercana a los niños. No solo los cuidaba, los conocía. Sabía cuándo tenían hambre, cuándo les dolía algo, cuándo extrañaban a su madre. La casa también empezó a cambiar. La oscuridad que parecía impregnada en cada rincón comenzó a disiparse. Alejandro volvía más temprano del trabajo. A veces pasaba horas en el jardín con sus hijos, mientras Isabel leía cuentos o tejía una mantita nueva. Las risas infantiles reemplazaron al llanto. Las rutinas volvieron a tener sentido. Y en medio de todo, una conexión silenciosa crecía entre Alejandro e Isabel. No era un romance repentino, ni un cuento de hadas. Era algo más lento, más real. Un afecto tejido con respeto, gratitud y pequeños gestos diarios que se iban sumando sin que ninguno lo notara del todo. Una tarde de sábado, mientras el sol bajaba y el jardín se teñía de tonos dorados, Alejandro se acercó a Isabel con una taza de té caliente. Ella estaba sentada en la terraza con Lucía dormida en brazos. No hablaron de nada trascendental, solo del clima, de una flor que acababa de abrir, de la risa que Julián había soltado al ver una mariposa. Pero había algo distinto en la forma en que él la miraba, algo más allá del agradecimiento. Era como si al fin viera en ella no solo a la mujer que había traído consuelo a sus hijos, sino también a una presencia que empezaba a sanar sus propias heridas. Isabel, por su parte, luchaba con emociones que no se atrevía a nombrar. Nunca había sentido que pertenecía a ningún lugar. Desde joven había trabajado en casas ajenas, mudándose de un empleo a otro sin dejar huellas. Pero en la mansión Montalvo, por primera vez, sentía que formaba parte de algo. No sabía si era por los niños, que la abrazaban como si siempre hubiese estado allí, o por la mirada de Alejandro, cada vez más suave, más humana. Pero también tenía miedo.
miedo de ilusionarse, de creer que merecía algo más que un cuarto en la parte trasera de la casa. Las semanas pasaron y la rutina se volvió una danza serena. Alejandro empezó a preguntarle por su vida, sus gustos, sus sueños. Isabel respondía con cautela, sorprendida por el interés genuino. Le contaba de su infancia en el campo, de cómo su madre murió joven, de cómo aprendió a cocinar observando a otras mujeres en las cocinas donde trabajaba. A veces él la escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, como si esas historias llenaran espacios que ni el dinero ni los viajes habían podido ocupar. Una noche, cuando una fuerte tormenta sacudía la ciudad, la electricidad se cortó. Isabel subió corriendo al cuarto de los gemelos con una linterna y los encontró despiertos, asustados por los truenos. Alejandro llegó un minuto después. Sin decir nada, los tres se recostaron en el suelo, cubiertos por una gran manta. Isabel empezó a cantar en voz baja. Alejandro cerró los ojos, escuchando. En medio del rugido del cielo, había algo profundamente íntimo en esa escena. Era como si por un instante todos sus vacíos se alinearan con los de ella y se suavizaran mutuamente. Esa fue la primera noche que Alejandro durmió junto a sus hijos desde la muerte de Elena. Y no fue la última. Comenzaron a compartir más espacios. Las barreras formales se fueron desdibujando. A veces comían juntos en la cocina, riéndose de pequeñas cosas. Otras veces, Isabel los sorprendía dormido en el sofá con un libro en el pecho y una de las niñas en brazos. Y en cada una de esas imágenes se formaba un retrato distinto de familia, uno que nadie había previsto, pero que se sentía profundamente verdadero. Alejandro comenzó a notar que su entorno también lo percibía. Algunos empleados empezaron a mirar con recelo la cercanía con Isabel, habladurías sutiles, comentarios al pasar, pero él no les prestaba atención, se sentía vivo de nuevo. No era solo deseo ni una necesidad de reemplazo, era una certeza profunda de que en esa mujer, manos suaves y corazón firme, había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, un hogar. Isabel, sin embargo, sí sentía el peso de esas miradas. Aunque Alejandro no dijera nada, ella notaba la tensión creciente. Una tarde, mientras acomodaba ropa en el armario de los niños, se detuvo frente al espejo. Se preguntó si estaba siendo ingenua, si estaba cruzando límites, si, al final, sería rechazada por creer que podía ser parte de ese mundo. Una parte de ella quería huir antes de ser herida. Otra parte, la más nueva, la más valiente, quería quedarse y apostar por lo que estaban construyendo. Fue entonces cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Una antigua amiga de la familia Montalvo, Verónica Luján, llegó de visita. Alejandro la conocía desde la universidad. Siempre había habido una especie de conexión entre ellos, y Verónica nunca ocultó su interés. Al verla aparecer con su elegancia habitual y su seguridad aplastante, Isabel sintió que su lugar tambaleaba. Verónica era todo lo que ella no era, rica, culta, deseada, y en pocos días comenzó a ocupar espacios que Isabel había empezado a considerar suyos. Verónica era encantadora con los niños, se mostraba comprensiva con Alejandro y a la vez lanzaba miradas frías a Isabel cada vez que nadie más estaba mirando. Fue ella quien hizo el comentario en la cena. Qué curioso que una empleada doméstica sepa calmar mejor a los niños que los profesionales que contrataste. Quizá lo que necesitan es una madre, no una sirvienta con buenas intenciones. El comentario flotó en el aire como veneno, y aunque Alejandro no respondió de inmediato, Isabel sintió que su pecho se cerraba. ¿Y tú? ¿Habrías soportado ese tipo de humillación en silencio? Cuéntanos qué harías en su lugar. Suscríbete para más historias que llegan al alma y comparte esta historia si alguna vez sentiste que tu lugar estaba en riesgo. Esa noche, Isabel lloró en silencio.
No era por el comentario en sí, sino porque tocaba una herida vieja, la de no sentirse nunca suficiente. Estuvo a punto de empacar sus cosas y marcharse antes de que la situación empeorara. Pero al amanecer, mientras preparaba el desayuno, Julián entró corriendo a la cocina y la abrazó por la cintura. «No te vayas», dijo en un susurro infantil. Isabel cayó de rodillas y lo apretó contra su pecho. No podía irse. No ahora. No sin luchar por ese vínculo que había nacido del dolor, pero que se sostenía en el amor más genuino que jamás había sentido. Alejandro notó que algo había cambiado en Isabel. Su sonrisa era más tenue, sus gestos más contenidos. No le decía nada, pero él intuía que estaba herida. La escena con Verónica también lo había perturbado. Durante años había tolerado que el entorno social dictara parte de su vida, pero esta vez se sentía diferente. Había algo en Isabel que lo conectaba con una versión más honesta de sí mismo, una que no se preocupaba por apariencias ni expectativas. Esa noche, después de acostar a los niños, fue hasta la cocina y la encontró lavando tazas con las manos temblorosas. «¿Estás bien?», preguntó con voz baja. Ella apenas asintió. «No dejes que los comentarios de otros definan tu valor», añadió, acercándose. Isabel lo miró por fin, con los ojos húmedos, y por primera vez en mucho tiempo habló sin filtros. «Yo no pertenezco a este mundo, Alejandro. Por más que lo intente, siempre habrá alguien para recordarme mi lugar. Y yo no quiero quedarme si eso va a hacer daño a tus hijos o a ti». Él guardó silencio unos segundos y luego dijo: «No me importa dónde naciste, ni qué ropa llevas, ni quién lo apruebe. Lo que me importa es cómo mis hijos te miran y cómo yo te veo a ti». Las palabras de Alejandro quedaron flotando en la cocina como una promesa muda. Desde entonces, la relación entre ambos adquirió otra textura. No hablaban de amor, no había caricias furtivas ni promesas bajo la luna. Pero había una cercanía distinta, una complicidad que se notaba en la forma en que se escuchaban, en la manera en que cuidaban juntos a los niños. Verónica, al notar esto, decidió partir antes de tiempo. Su orgullo no le permitía competir con una empleada, pero antes de irse, dejó sembradas algunas semillas de duda en el entorno de Alejandro, especialmente entre sus socios y familiares. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las preguntas. ¿Quién era esa mujer que ahora pasaba tanto tiempo con él? ¿Por qué la había promovido sin avisar? ¿Qué dirían los inversores si sabían que estaba involucrado con alguien de clase baja? Alejandro intentó mantenerse al margen de los comentarios, pero la presión aumentó. Durante una cena formal con algunos ejecutivos importantes, uno de ellos hizo una broma fuera de lugar sobre el corazón caritativo del viudo Montalvo. Alejandro golpeó la mesa. «No vuelvas a hablar así de la mujer que cuida a mis hijos como si fueran suyos, ni de la única persona que me devolvió la vida». La noticia corrió como pólvora. Algunos lo criticaron por debilidad, otros lo llamaron impulsivo, pero Alejandro no retrocedió. Por el contrario, convocó una reunión con su equipo más cercano y dijo con firmeza: «Esta empresa tiene valores y uno de ellos es el respeto. Si alguno cree que la dignidad se mide por el saldo bancario, puede presentar su renuncia hoy mismo». No se fue nadie, pero el mensaje quedó claro. Alejandro estaba dispuesto a asumir las consecuencias por defender a Isabel, incluso si eso le costaba aliados o prestigio. Isabel se enteró de todo por boca de otra empleada. Se quedó paralizada. No sabía si sentirse agradecida o aterrada por lo que eso significaba. Esa noche, cuando Alejandro regresó, lo esperó en la sala con las manos entrelazadas. «No quiero ser una carga para ti», le dijo. «No lo eres», respondió él, mirándola a los ojos. «Eres lo que me sostuvo cuando estaba a punto de rendirme». Esa frase quebró la última barrera que los separaba. No se besaron, no hacía falta. Se quedaron allí, frente al fuego de la chimenea,
sabiendo que ya no eran solo dos adultos perdidos, sino parte de algo más grande que ambos. El invierno llegó a la ciudad, trayendo consigo noches más largas y una intimidad silenciosa que envolvía el hogar Montalvo. Los niños crecían rápido. Lucía decía sus primeras frases completas. Julián se aferraba a Isabel con ternura en los días de lluvia. La casa, una vez llena de ecos fríos, ahora era un lugar cálido, donde las historias se contaban al pie de la cama y la cocina siempre olía a pan horneado. Alejandro trabajaba menos. Había delegado funciones para poder estar más presente, para no perderse ni un minuto más de la vida que había estado a punto de dejar pasar. En una de esas noches tranquilas, mientras cenaban los cuatro juntos, Alejandro, Isabel, Lucía y Julián, él sacó una pequeña caja de su bolsillo. No era una joya cara ni un anillo deslumbrante. Era un broche antiguo que había pertenecido a su madre. Lo colocó sobre la mesa y dijo: «Quiero que lo tengas, porque tú eres ahora el corazón de esta casa, porque cuando todo estaba roto, tú nos reconstruiste». Isabel no pudo contener las lágrimas. Lo tomó con cuidado y lo abrazó como si fuera un tesoro. No respondió con palabras. Su mirada lo dijo todo. Sin embargo, la vida nunca deja que la calma dure para siempre. Poco después, una carta llegó a nombre de Isabel. Era de un hermano que no veía hacía años, informándole que su padre estaba muy enfermo en el pueblo donde había crecido. Necesitaban que ella regresara para cuidar de él. Alejandro la animó a ir. «Debes cerrar esos ciclos», le dijo. Isabel partió con la promesa de volver, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Sin ella, la casa volvió a ser un poco más gris. Alejandro e Isabel hablaban por cartas y llamadas breves, pero no era lo mismo. Los niños preguntaban por ella. Alejandro no sabía cómo responder, y aunque seguía funcionando como padre, algo dentro de él se apagaba lentamente. Había entendido, demasiado tarde, que Isabel no era solo la niñera ni la compañía. Era el alma de todo lo que habían construido, y sin ella todo parecía suspendido, a la espera de una respuesta que no llegaba. Pasaron casi 5 meses desde que Isabel se fue. Alejandro intentó mantener la rutina, pero cada rincón de la casa le recordaba a ella. Su aroma seguía en la ropa de los niños, su voz en las canciones de cuna que él intentaba replicar, sin éxito. Volvieron a contratar niñeras, pero ninguna logró calmar a Lucía y Julián como ella. Aunque no lloraban como antes, su alegría parecía más apagada. Alejandro, por su parte, volvió a encerrarse en su oficina más de lo habitual. El vacío era distinto esta vez. No era la pérdida repentina del pasado, sino la ausencia prolongada de alguien que se había convertido en indispensable. Una noche, mientras revisaba papeles que no lograba enfocar, una llamada interrumpió su silencio. Era Isabel. Su voz sonaba cansada, más madura, pero seguía siendo la misma. Le dijo que su padre había fallecido esa mañana, que lo cuidó hasta el final, que se quedó para cerrar heridas antiguas y que ahora, si él aún quería, volvería. Alejandro no respondió de inmediato. Cerró los ojos, tragó el nudo en la garganta y dijo: «Aquí tienes un hogar, siempre lo tuviste». Isabel no contestó. Solo escuchó el silencio al otro lado de la línea como si fuera una caricia. 3 días después, una camioneta modesta se detuvo frente a la mansión. Lucía fue la primera en correr hacia la puerta, como si hubiera presentido su regreso. Julián le siguió con pasos torpes. Alejandro los observaba desde el pasillo cuando Isabel apareció en la entrada, con una maleta en una mano y el corazón expuesto en la otra. Se arrodilló y los abrazó con la fuerza de quien sobrevivió a muchas despedidas. Cuando levantó la vista, Alejandro estaba allí. No dijo nada. Solo la rodeó con los brazos como si temiera que desapareciera de nuevo. Esa noche fue distinta a todas las anteriores. No por un evento dramático,
sino por la serenidad que impregnaba cada gesto. Alejandro e Isabel no hablaron de lo ocurrido en su ausencia. No hacía falta. Solo se miraron con una complicidad que no necesitaba palabras. Más tarde, cuando los niños ya dormían, él le ofreció una taza de té y se sentaron en la terraza. «No sé cuánto tiempo estuviste buscando un hogar», dijo él, «pero si aún quieres, este puede ser el tuyo». Isabel le sostuvo la mirada y por primera vez dijo en voz alta lo que había guardado por meses. «Nunca me fui del todo, solo necesitaba volver para no irme nunca más». Con el paso de las semanas, Alejandro decidió dar un paso más allá. No lo hizo con una gran propuesta ni una celebración pública. Simplemente, una mañana, colocó una tarjeta sobre la mesa del desayuno. Isabel la abrió y encontró un documento donde se reconocía oficialmente su rol como tutora legal de Lucía y Julián en caso de cualquier emergencia. «Esto es lo que siempre fuiste para ellos», dijo él, «solo que ahora también es oficial». Isabel no contuvo el llanto, no por el papel, sino por el reconocimiento, por la validación de que su amor, silencioso pero profundo, tenía nombre y valor. Desde entonces, la Casa Montalvo se convirtió en un refugio para muchos. Isabel comenzó a coordinar una pequeña fundación para madres trabajadoras con hijos pequeños. Alejandro financiaba, pero era ella quien daba el rostro humano al proyecto. A veces abrían su hogar a otras mujeres que necesitaban un lugar donde dormir, con sus hijos. Lucía y Julián crecían viendo el ejemplo del amor que se construye desde la empatía, no desde el lujo. Alejandro e Isabel no hablaban de matrimonio. Lo suyo iba más allá del contrato. Era una elección diaria, un pacto de almas que se tejía con gestos pequeños. Un día, durante una entrevista informal para un documental sobre la fundación, un periodista preguntó a Isabel cómo había cambiado su vida. Ella miró a la cámara, pensó unos segundos y dijo: «No creo que me hayan salvado. Creo que nos salvamos mutuamente. Y eso es lo más hermoso que puede pasarle a alguien». Alejandro, que observaba desde lejos, sonrió en silencio. Sabía que ella jamás se pondría en el centro de la historia, pero también sabía que sin Isabel, su vida sería solo una mansión llena de recuerdos. Lucía y Julián, ahora de 5 años, llamaban a Isabel mamá sin que nadie se lo enseñara. Había ocurrido de forma natural, un día cualquiera, mientras jugaban en el jardín. Ella no los corrigió, tampoco lo hizo Alejandro, porque en el fondo lo sabían. Ella había sido madre sin haber dado a luz. Les había dado algo más profundo, la certeza de que el amor puede aparecer en medio del dolor y que a veces los lazos más fuertes no vienen de la sangre, sino del cuidado constante, de la ternura ofrecida sin pedir nada a cambio. Y así, entre cenas simples, abrazos espontáneos y risas compartidas, la historia que había comenzado con un llanto inconsolable se convirtió en un testimonio de renacimiento. Fue perfecta. Hubo días difíciles, miedos, sombras, pero también hubo luz. Una luz que no venía de las lámparas de cristal ni de los vitrales antiguos de la mansión. Era una luz cálida, humana, tejida con paciencia, perdón y amor verdadero. La misma que, años atrás, una joven empleada había traído consigo sin saber que estaba cambiando la vida de todos. Una década pasó desde aquella primera noche en que Isabel calmó el llanto de los gemelos con su calor y una canción de cuna. El tiempo había sido generoso con ellos, pero también sabio. Dejó cicatrices que nunca desaparecieron, pero les enseñó a mirar esas marcas con ternura como parte de una historia que los había hecho más humanos. Lucía y Julián eran ahora 2 adolescentes despiertos, sensibles y profundamente empáticos. Nunca olvidaron los años de soledad ni la forma en que aquella mujer silenciosa los había salvado sin pedir nada a cambio. Alejandro, por su parte,
envejeció de manera distinta a otros hombres de su entorno. No se volvió más rígido ni más frío, sino más consciente. Decidió vender una parte de sus empresas y centrarse en lo esencial: su familia, su hogar y el proyecto social que había nacido del corazón de Isabel. Había aprendido que el éxito no se medía por los titulares ni por los balances financieros, sino por las vidas que uno tocaba. Y ninguna vida lo había transformado tanto como la de ella. Isabel nunca buscó protagonismo. Aceptaba con gracia los elogios, pero prefería el anonimato de las cocinas, los cuentos nocturnos y las manos pequeñas que aún la buscaban para dormir. A veces, al final del día, se sentaba sola en el jardín trasero, viendo cómo las luces se encendían en las ventanas. Pensaba en todo lo que había ocurrido, en cómo había llegado a esa casa sin esperar nada y, sin embargo, lo había encontrado todo: sentido, pertenencia y un amor que no se parecía a los que veía en las novelas, pero que era más real que cualquier ficción. La historia de Isabel y Alejandro no fue de cuentos de hadas, pero fue de redención. Cada uno, a su manera, había tocado el fondo. Él, en la muerte de su esposa; ella, en la invisibilidad de su existencia. Y juntos, sin buscarlo, sin planearlo, construyeron una familia sobre las ruinas de una tragedia. Su historia no se escribió con promesas, sino con actos cotidianos: preparar el desayuno juntos, consolar a un niño enfermo, escuchar al otro sin juzgar. En cada gesto, en cada silencio compartido, sellaron un pacto de amor que desafiaba todas las convenciones. Años después, cuando Lucía fue admitida en la universidad para estudiar psicología, dedicó su primer ensayo a Isabel. Lo tituló La mujer que me enseñó a sentir. En él contaba cómo una figura materna sin título oficial había cambiado su vida. El texto se volvió viral tras ser publicado en un blog estudiantil. Muchos se conmovieron al leerlo, y aunque Isabel se sonrojó al enterarse, no intentó negar nada. Solo dijo: si alguien más encuentra consuelo en nuestra historia, entonces todo valió la pena. Alejandro, ya con canas marcadas y una mirada más serena, encontró ese texto una noche en la biblioteca de casa. Lo leyó en silencio y lloró por primera vez en años, no por tristeza, sino por gratitud, por haber sido testigo de un milagro cotidiano, el del amor que florece donde solo había dolor. Esa noche bajó a la cocina y encontró a Isabel preparando té. Se sentó frente a ella, le tomó la mano y le dijo: gracias por no haberte ido cuando más tenías miedo. Ella le apretó los dedos y respondió: gracias por haberme visto cuando yo aún no sabía quién era. La historia de Isabel y Alejandro, de Lucía y Julián, se convirtió en una leyenda familiar. No hubo bodas ostentosas ni titulares de revistas. Solo fotos llenas de abrazos, tardes de lluvia con chocolate caliente y una casa donde cada rincón contaba una historia de segundas oportunidades. Cuando alguien nuevo llegaba y preguntaba cómo empezó todo, solían responder con una sonrisa: todo cambió la noche en que alguien decidió escuchar el llanto en lugar de ignorarlo. Y así, en ese hogar que una vez fue un palacio vacío, reinaba ahora el calor de los vínculos elegidos. Un hogar donde la sangre no era lo más importante, sino el cuidado, la constancia, la presencia. Un lugar donde una mujer que llegó para limpiar terminó iluminando una vida entera. Porque a veces la familia no se hereda, se encuentra, se construye y se protege con cada gesto, cada renuncia y cada elección de quedarse, aun cuando sería más fácil huir. Este relato es real para todos los que alguna vez sintieron que no encajaban, que no eran suficientes, que eran invisibles. Para quienes aprendieron que el amor no siempre llega como esperamos, pero que, cuando lo hace, transforma incluso las heridas más profundas. No todos nacemos sabiendo dónde pertenecemos.
Pero cuando alguien te mira y dice, aquí es tu hogar, esa certeza se vuelve tu brújula para siempre. Gracias por haber leído hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu comentario contándonos qué parte te emocionó más, compartirla con alguien que necesite esperanza y suscribirte al canal para no perder los próximos relatos reales que transforman vidas.